Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver el tema de estática. De repente ustedes se preguntarán cómo es que estos objetos pueden estar en equilibrio, ¿no? Y es una pregunta que hoy día nos vamos a tratar de responder. Y justamente la estática viene a ser una rama de la mecánica, que a su vez es una rama de la física, ¿no? Y el objetivo de esta rama de la mecánica, que es la estática, viene a ser el estudio de las y el análisis de las condiciones que debe reunir un determinado conjunto de fuerzas, y estas fuerzas a su vez van a actuar sobre un cuerpo o un sistema y de tal manera que se cumple la condición de equilibrio, que de repente más adelante lo vamos a definir de mejor manera, ¿no? Por ahora el equilibrio tengamos en consideración que la suma de todas las fuerzas viene a ser cero. ¿Esa es la única condición para que haya equilibrio? No, más adelante vamos a ver una más. Ya, pero ¿qué es una fuerza en sí? Bueno, la fuerza viene a ser una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o de este cuerpo con su entorno. Siempre va a haber una fuerza, ¿no? Como decía el maestro Yoda, que la fuerza te acompaña. Bien, la fuerza en sí viene a ser una magnitud física vectorial. Por lo tanto, al ser vectorial vamos a tener que definirla en cuanto a la dirección, quiere decir al ángulo que va a formar con respecto a uno de los ejes y a su magnitud, o no a su magnitud o su intensidad. ¿Con qué tanta fuerza o qué tanta fuerza estamos aplicando sobre algo, por ejemplo? Esta fuerza también tiene como unidad en el Sistema Internacional de Unidades al Newton, que justamente es gracias a Isaac Newton que él se tomó la molestia de justamente analizar y comprender lo que es la fuerza. Para ser más exactos, la fuerza de la gravedad no fue uno de sus mayores aportes, pero no solamente se quedó ahí, sino que él también dio sus tres leyes del movimiento. Justamente en nuestro universo, en todo el universo existen cuatro fuerzas fundamentales, las cuales son conocidas como las fuerzas de campo, ¿no? En estas tenemos a la fuerza nuclear fuerte, que viene a ser esta fuerza que justamente mantiene pegados, se podría decir, a los protones y a los neutrones. La fuerza nuclear débil, que viene a ser el fenómeno de la radioactividad, que se da más que todo entre los electrones. La fuerza electromagnética, que va a ocurrir entre dos cargas opuestas o dos cargas similares entre cargas, y la fuerza de la gravedad, ¿no? Que es justamente lo que nosotros nos vamos a centrar en este tema. Bien, entonces vamos a estudiar algunos tipos de fuerza, ¿no? Y para ello vamos a nombrarlas. Entre ellas vamos a tener una fuerza bastante especial que viene a ser el peso. Muy comúnmente la confundimos con la masa, pero hoy día nos vamos a dar cuenta de que no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, este astronauta pesa en la Tierra 120 kilogramos, mejor dicho, su masa es de 120 kilogramos, pero su peso no es de 120, sino que el peso viene a ser por definición la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad del cuerpo con mayor masa. En este caso viene a ser la Tierra. Si nosotros multiplicamos el peso por la aceleración de la gravedad, nos va a dar un resultado que viene a ser en newtons. Y para este caso en específico vamos a tener 1200 newtons. Este va a ser el peso del astronauta. Pero en la Luna va a ser muy diferente. La masa se va a conservar, pero sin embargo el peso no es tanto así, no es la misma historia. El peso de la Luna, o mejor dicho, la atracción gravitacional de la Luna es mucho menor que el de la Tierra, por lo tanto va a pesar mucho menos, ¿no? Vemos que en la Tierra pesa 1200 newtons y en la Luna pesa 200 newtons, así que si alguien te dice que quiere bajar de peso, pues simplemente lo mandas a la Luna. Bueno, ok, no lo mandes a la Luna. Bien, tenemos otra fuerza que viene a ser la fuerza normal, que es la fuerza ejercida sobre un objeto por cualquier superficie en la que esté en contacto. También se le dice fuerza de contacto, ¿no? Este va a ser siempre perpendicular a esta dicha superficie, va a ser perpendicular entre el cuerpo y la superficie de contacto, ¿no? Sin importar el ángulo de esta superficie, si está inclinado, boca abajo, ahí colgando, la normal siempre va a estar ahí. Tenemos también la fuerza de fricción, que viene a ser la ejercida sobre un objeto por una superficie, y esta va a actuar paralela a justamente a una fuerza que está yendo en sentido contrario, ¿no? Sabemos que la fuerza de fricción se va a oponer siempre al movimiento. Las superficies no van a ser completamente lisas, así te mates todo un día lijando una madera, por ejemplo, esta madera a nivel molecular, a nivel microscópico, va a tener algunas ciertas imperfecciones y siempre va a estar presente esta fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. Por otro lado vamos a tener a la fuerza de tensión, que va a ser un tipo
una fuerza de tirón, ¿no? Que la cual va a ser ejercida entre una cuerda y justamente el que va a ejecutar la acción de tirar, ¿no? De tirar esta cuerda, de tensar la cuerda justamente. Y vamos a estudiar ahora lo que es las leyes de Newton. Vamos a ver estas leyes de Newton, estas dos van a ser dos leyes de Newton que hoy día vamos a estudiar debido a que se centran más en lo que es el equilibrio, ¿no? Le vamos a tener en cuenta lo que es la primera ley de movimiento de Newton, que nos dice que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se va a mover a velocidad constante, ¿no? Que esta velocidad constante puede ser cero y por lo tanto la aceleración también va a ser cero. ¿Esto qué quiere decir? Podemos extrapolar de este enunciado que justamente, ¿se acuerdan que les dije al principio que no solamente para que haya equilibrio la fuerza, la sumatoria de fuerza tiene que ser cero? Eso es cierto, sí, pero también se puede cumplir este enunciado donde la velocidad sea constante, ¿no? O sea, si tenemos un caso de MRU, nosotros podemos considerar que el cuerpo está en equilibrio. Una vez que este cuerpo se pone en movimiento, no necesita una fuerza neta para mantenerse en movimiento. Y es justamente lo que nosotros conocemos al fenómeno de la inercia, ¿no? Que es la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento. Y justamente esta inercia también conlleva otra cosita más, que viene a ser justamente esta tendencia a que un cuerpo pueda permanecer en reposo. También se le conoce como inercia, ¿no? De repente, si por ahí alguien ha tenido la mala suerte de no estar fijamente sujetado cuando está viajando en autobús y este de repente frena, entonces tú te irías te irías prácticamente de cara al piso porque justamente la velocidad en la que está yendo el bus todavía está presente en ti, ¿no? Y justamente esa velocidad, si no estás sujeto firmemente, te puedes ir contra el suelo, te puedes caer, puedes perder el equilibrio y puedes caer, justamente por ese fenómeno de inercia, ¿no? Cuando de repente también te chocas este ciclista se está chocando sobre esta roca, la velocidad con la que él tiene, tanto el móvil, tanto la bicicleta como la persona, se va a mantener, ¿no? Que es justamente el enunciado de acá. No, que si una vez que un cuerpo está en movimiento, no necesita una fuerza neta para mantenerlo en movimiento. No se necesita una fuerza para mantenerlo en movimiento. Y la inercia también, bueno, nos indica el grado de dificultad que vamos a tener para nosotros poder mover un cuerpo, ¿no? Bien, cuando un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante, decimos que el cuerpo va a estar en equilibrio. Y justamente una de las condiciones del equilibrio es que las fuerzas que actúan sobre él pueden ser bastantes. La sumatoria de todas estas fuerzas tiene que ser cero, ¿no? En este caso, este cuerpo también está en equilibrio debido a que se mueve en velocidad constante. No tiene aceleración, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es cero. Bien, por otro lado, vamos a tener a la tercera ley de Newton, que va a ser que nos va a enunciar o se puede enunciar de la siguiente manera. Nos dice, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, en la cual se va a conocer como una reacción. ¿No? Esta fuerza va a tener la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Y ambos van a actuar en cuerpos diferentes, ¿no? El clásico ejemplo de la pelota, donde si uno patea la pelota, justamente la misma fuerza que tú ejerciste sobre la pelota también la ejerce sobre tu pie, ¿no? Esto de forma matemática, bueno, lo podemos enunciar de esta manera, ¿no? La fuerza que de A sobre B es igual a la magnitud opuesta al negativo de la fuerza de B sobre A. Pero esto, sin embargo, no va a implicar una relación directa de causa y efecto, ya que podemos considerar tanto la fuerza como acción y al otro como reacción, ¿no? Por ejemplo, esto va a ocurrir en un instante muy pequeño de tiempo donde tanto esta fuerza de acá sea también de acción y tu pie, la pelota, tenga una fuerza de acción y tu pie sea la fuerza de reacción, no al revés, donde tú patees la pelota que sea la acción y la pelota te vuelve la misma fuerza con una reacción. Algunos ejemplos vienen a ser justamente cuando tú estés usando los corrochocones, con la fuerza que tú justamente chocaste al otro carro, esa fuerza también se te es de vuelta a ti. No sé si te habrás dado cuenta de ello. Y otro también más interesante viene a ser al despegue de un cohete, ¿no? Cuando el cohete quiere despegar de la Tierra, quiere salir, quiere hacer una misión en el espacio de repente, justamente el combustible que va a necesitar, o la fuerza que va a necesitar ese combustible, tiene que ser mucho mayor a la o mejor dicho, de igual magnitud que la del cohete para que éste pueda justamente despegar, ¿no? Y ocurre
se cumple esta tercera ley de Newton, donde la fuerza del combustible con el cohete va a ser también de dirección contraria, justamente con la fuerza que el cohete va a empujar, ¿no? Junto con el combustible. Por otro lado, también vamos a tener a lo que es el diagrama de cuerpo libre, o DLC. DLC, bueno, no viene a ser justamente la expansión de un juego, sino que es diagrama de cuerpo libre, para en este caso de física. Para nosotros considerar un diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a aislar un cuerpo en el cual nosotros vamos a estudiar, vamos a dibujar la fuerza de la gravedad vertical y hacia abajo, esto siempre, ¿no? Y también lo importante es analizar la existencia de otras fuerzas que pueden estar interactuando con el cuerpo, ¿no? En este caso acá yo les puse algunas, ¿no? Por ejemplo, si este es el diagrama de cuerpo libre de una masa suspendida en dos cuerdas, ¿no? Tenemos la masa, siempre vamos a dibujar el peso debido a que justamente esta cualidad es de la materia, ¿no? Toda materia que tenga masa va a tener también un peso y siempre va a ser vertical hacia abajo, ¿no? Así sea de un carrito, de una masa suspendida y de las poleas. Estos son los diagramas de cuerpo libre. Bien, ahorita vamos a realizar algunos ejercicios para entrar más en contexto. Esto sí viene más que todo a ser una sección de repaso en cuanto a vectores, debido a que va a ser muy importante cuando nosotros trabajamos en fuerza, debido a que es una magnitud vectorial. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Debido a una lesión en la boca, un paciente debe usar un tirante que produce una fuerza neta hacia arriba de 5 newtons sobre su barbilla. La tensión, que es la misma a lo largo del tirante, nos preguntan ¿a qué tensión se debe ajustar el tirante para proporcionar la fuerza necesaria hacia arriba? Nosotros queremos que esta fuerza hacia arriba que ejerce esta venda sea de 5 newtons, pero lo podemos reemplazar en un eje cartesiano o hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Justamente vendría a ser este. Entonces, si nosotros queremos que se ejerza una fuerza de 5 newtons en la vertical, en el eje Y, nosotros vamos a tener este eje de acá. Pero nosotros no queremos esta fuerza, queremos hallar la fuerza de las diagonales, se podría decir, ¿no? Pero este ángulo es de 75. Si este ángulo es de 75, podemos descomponer justamente esta fuerza, ¿no? En dos, donde vamos a tener que la correa de cada uno de los lados de la mandíbula va a ejercer una fuerza F dirigido a un ángulo de 52,5 grados con respecto a la horizontal, ¿no? A la horizontal tanto del primer cuadrante como del segundo cuadrante. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar la sumatoria de fuerzas en Y, simplemente tenemos que multiplicar dos veces la fuerza que vamos a descomponer por el seno, no el seno del ángulo en la cuestión, que viene a ser estos 52,5 grados. Esto lo vamos a igualar justamente a esta fuerza de 5, ¿no? Donde nosotros vamos a tener que hallar a la fuerza que vamos a necesitar para justamente mantener en equilibrio este sistema. Entonces, desarrollando y operando, vamos a tener que la fuerza en cuestión viene a ser de 3,15 newtons. No, la sumatoria de fuerzas viene a ser 5 newtons. En el eje Y, claro. Entonces, nosotros nos damos cuenta que justamente la fuerza resultante tiene una magnitud de 5, que no es necesariamente lo mismo la fuerza de las magnitudes de los dos vectores, ¿no? Que sería 6,30 en este caso de acá, ¿no? Si nosotros sumamos la fuerza, estas dos fuerzas de acá no viene a ser necesariamente la fuerza F en Y. Eso es muy importante debido a que estamos trabajando con vectores, acuérdense de ello. Bien, acá tenemos otro ejercicio, donde dos fuerzas F1 y F2 actúan en un punto. La magnitud de F1 es de 9 newtons y su dirección es de 60 grados sobre el eje X. Y este también va a estar en el segundo cuadrante, esto es muy importante. La magnitud F2 es de 6 newtons y su dirección es de 53,1 grados con respecto, o mejor dicho, bajo el eje X, y este va a estar en el tercer cuadrante. No, ya por trigonometría ya sabemos identificar los cuadrantes, ¿no es así? Pues bien, vamos a las preguntas. Nos piden obtener las componentes de X y Y de la fuerza resultante y obtener la magnitud de la fuerza resultante también. A ver, entonces nosotros tenemos que recordar que para descomponer una fuerza vamos a utilizar para el eje X, vamos a tener que la fuerza se puede descomponer multiplicando por el coseno del ángulo θ, o por coseno del ángulo, ¿no? Este ángulo siempre tiene que estar con respecto a la horizontal, al eje X, en el primer cuadrante. En el caso de la vertical, en el FY, nosotros vamos a tenerlo
multiplicando la fuerza resultante por el seno, en este caso, ¿no? Acuérdense de que cos viene de costado y ese costado viene a ser justamente el eje X. Y bueno, lo que queda sería el eje Y, ¿no? Que viene a ser la vertical, sería el seno. Entonces, donde θ viene a ser justamente el ángulo que F realiza sobre el eje X, ¿no? O sea, esta parte de acá. Entonces, si nosotros tenemos 60 con respecto a esta fuerza de acá, la fuerza de F1, nosotros la podemos descomponer de la siguiente manera, ¿no? Justamente la Fx, la fuerza resultante en X va a ser Fx1 más F2x, ¿no? X1 y X2. Entonces, la primera fuerza la vamos a descomponer así. F1, que viene a ser la fuerza 1 de acá, de 9 newtons, por el coseno, pero el coseno de este ángulo de acá, de 120, ¿no? Porque tenemos 180 menos 60 sería 120, más la fuerza F2, también en X, que sería 6, justamente esta de acá, ahora por el coseno de 233,1, que viene a ser justamente todo este ángulo de acá, el ángulo barrido desde el eje X en el primer cuadrante hasta esta fuerza de acá, ¿no? Que está justamente en el tercer cuadrante. Entonces, realizando la operación, vamos a tener que la fuerza resultante en X va a ser de menos 8,10 newtons. No se preocupen, la fuerza puede ser negativa, en este caso debido a que es un vector. Esto nos indica que está más que todo para el lado izquierdo. En cuanto al FY, vamos a tener también de forma muy similar, solo que en vez de coseno vamos a utilizar los senos. Así que utilizando esta función trigonométrica podemos hallar la fuerza resultante en Y. Por lo cual, ya haciendo las operaciones respectivas, vamos a tener que justamente la fuerza en Y va a ser de 3 newtons positivo, ¿no? Entonces ya tenemos ambas componentes. Y si tenemos ambas componentes de las fuerzas, ustedes de repente la pueden graficar, podemos hallar la fuerza resultante, ¿no? Que acordémonos que es como una especie de Pitágoras. Tenemos la raíz cuadrada de la sumatoria de estas fuerzas al cuadrado, ¿no? Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y si nosotros solo vamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada, obtenemos al final 8,64 newtons como fuerza resultante. Bien, ya para irnos también, porque este video se está haciendo muy largo, vamos a tener esta tercera pregunta, que viene a ser más que todo con respecto a lo que es diagrama de cuerpo libre. Que nos dice, una persona tira horizontalmente el bloque B, como de la figura, de esta figura de acá, haciendo que ambos bloques se muevan juntos como una unidad, ¿no? Este es el tirón que hace una persona, un animal, qué sé yo. Mientras este sistema se mueve, nos piden elaborar un diagrama de cuerpo libre claramente especificando solamente el bloque A, las fuerzas que interactúan en el bloque A. Entonces nos piden en dos situaciones, si la mesa no tiene fricción, ¿no? Y en el otro caso donde hay fricción entre el bloque B y la mesa. Y justamente nos especifica que el tirón en este caso es igual a la fuerza de fricción sobre el bloque B debido a la mesa. Entonces en este caso, en el caso B, como que la fuerza de tirón y la fuerza de fricción se van a neutralizar. Pero esto lo vamos a ver detalladamente ahorita. Primero con el primer ejercicio, la primera pregunta nos dice cuando la masa no tiene fricción. Entonces si no tiene fricción, simplemente vamos a graficar las fuerzas que van a aparecer acá, ¿no? Donde ya tenemos la fuerza F que va a aparecer debido a que es la fuerza de fricción, no necesariamente que va a aparecer entre el bloque A y el bloque B, ¿no? Y N va a ser la fuerza normal. La fuerza normal siempre va a aparecer cuando hay dos superficies en contacto. En este caso, cuando el bloque A está en contacto con el bloque B. Y bueno, el W que van a ser el peso de A, ¿no? Que siempre va a ser perpendicular hacia abajo. Entonces nosotros ya tenemos este diagrama de fuerza, ¿no? Que puede ser acá, que tanto como el dibujo como lo podemos extraer. Resulta mucho más fácil debido a que estamos trabajando con full vectores. Muy bien, en el segundo caso ahora vamos a tener que el tirón es igual a la fuerza de fricción sobre el bloque B debido a la mesa. Entonces en este caso, tanto como el tirón como la fuerza de fricción van a ser iguales, entonces se van a cancelar. Y justamente la fuerza neta sobre el sistema de estos dos bloques viene a ser 0. Entonces solamente vamos a tener en este caso a la normal, que va a ser la fuerza de contacto, siempre va a estar ahí, no importa si hay fricción o no. Y también la fuerza, el peso, el mismo peso del bloque A.
Pues bien chicos, hasta acá ha sido nuestro tema. Más adelante vamos a ver más ejercicios. No se preocupen, nos vemos en otra próxima clase. Espero que les haya gustado y nos vemos. Estudio para sus parciales o sus exámenes, perdón. Nos vemos, cuídense bastante, bye.